Por estar con nosotros en algún lugar de Perú o del mundo, porque RPP Noticias se escucha en todo el mundo a través de sus plataformas digitales. Soy el doctor Alember Huerta, agradeciéndole nuevamente que me permitan que los y las acompañen estas tardes de pandemia. En esta tarde de martes 23 de marzo del año 2021, este segundo año de la pandemia, todavía con una pandemia que no tiene visos de solucionarse. La tercera ola está muy activa en Europa. En Estados Unidos las cifras han bajado bastante, pero parece que quieren subir nuevamente, y ahora con todas estas manifestaciones que se han dado de muchachitos, jovencitos universitarios en diversos lugares del sur de Estados Unidos, todo el mundo teme un nuevo rebrote en este país. Y cuando las olas pasan por Europa, pasan por Estados Unidos, llegan indefectiblemente a nuestra América Latina, incluido el Perú. Así es que es nuestro deber en este programa de salud recordarle que estamos en pandemia y que lo que usted tiene que hacer a toda costa, independientemente de la actividad que usted realice, si usted tiene que salir a trabajar, si usted es chofer, si usted trabaja en el mercado, en la oficina, donde quiera que usted tenga que ir, porque la economía tiene que activarse y tenemos que reactivar nuestra economía, por favor, cuídese. Evite ser un caso de infección. Toda la desgracia que estamos viviendo, y eso lo decimos todos los días en este programa, toda la desgracia, esos desgarradores lamentos de las familias que dicen no hay oxígeno, no hay cama, mi mamita necesita esto. Todo eso empieza con un contagio. Su doble mascarilla. Tenga cuidado con la distancia con la gente. No invite, no organice fiestas en su casa a las que vayan a llegar gente que no vive en la casa suya. No asista tampoco. Si le invita el compadre, la comadre, el primo para ir a una reunión, usted dice, no, discúlpame, pero no voy a poder ir. Ay, pero qué tanta cosa, eres un exagerado. No, no soy exagerado. Estamos en pandemia. Por favor, eviten el contagio. Y el Ministerio de Salud hoy día lanzó un comunicado de prensa, una alerta, señora. MINSA lanza una alerta epidemiológica. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene una característica importantísima desde el punto de vista de salud pública. ¿Sabe cuál es? Que no hemos solucionado los problemas del pasado. Esos problemas del pasado, del siglo, ni siquiera pasado, antepasado. De las enfermedades infecciosas, las diarreas, el dengue, los mosquitos, todas esas cosas, la desnutrición, todavía nos agobian y son como un fantasma. No los hemos solucionado y estamos ya con las enfermedades del nuevo mundo, el tabaquismo, la obesidad. Y la alerta epidemiológica que lanza el MINSA tiene que ver precisamente con el dengue. Hay dengue en Lima, hay dengue en el Perú. El doctor Percy Minay, él es viceministro de Salud Pública y es epidemiólogo, médico epidemiólogo, está con nosotros para decirnos y alertarnos qué es lo que todos tenemos que saber, porque encima de COVID-19, dengue ahora. Doctor Minaya, qué gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Igualmente, Elmer, muy buenas tardes, y efectivamente continuamos teniendo en el país las amenazas de las enfermedades infecciosas, las transmisibles, aquellas que no nos han abandonado a pesar de estar en la pandemia de COVID. Nos hemos olvidado un poquito de ellas, pero están ahí presentes, asolándonos. En las 10 primeras semanas de este año se han reportado cerca de 13.169 casos de dengue en el país. Esto es un poquito más que el año pasado, inclusive, y eso es algo a tener en cuenta. Las regiones que más lo sufren son las de la Amazonía, especialmente Loreto, San Martín, Ucayali, la parte del selva también de Huánuco y en la ciudad que hemos tenido casos, y a eso hay que sumarle Ica, que es uno de los lugares que se encuentran de este casi 65% de los casos entre los departamentos que he mencionado, las regiones que he mencionado, se suma
Ica, que tiene también un brote importante de casos de dengue en este momento. Y claro, ese es el contexto general, pero luego tenemos los casos que se han reportado en Lima, específicamente en el área de la urbanización Mirones, donde hemos identificado un caso inicialmente hace unos días atrás, y con búsqueda activa se han localizado el resto de los hoy 17 casos que se han notificado en esta alerta epidemiológica que mencionaba. Muy bien. O sea que el 75% de todos estos 13.169 casos, Percy, están en los departamentos, en las regiones que dijiste, Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco e Ica, que se suma a este grupo. Pero el resto, el 25%, está en otras regiones, y en Lima hay 17 casos de dengue confirmados. 17 de casos. En Lima en realidad hay un poco más, pero son casos que son importados. Son 17 casos que se han confirmado como autóctonos y que corresponden a Mirones, que esa es la noticia que tenemos todos, pero hay 23 casos confirmados en total, de los cuales uno se registra en Breña, que es un caso procedente de Ucayali, de Cayquía, otro en San Jesús María, que viene de Tocache, otro más en Lince, que es procedente de Nieva, en Amazonas. En San Juan de Lurigancho tuvimos uno más que es procedente de Tarapoto, y en Surquillo uno más que es correspondiente a Satipo. En todos esos, esta lista que hoy son casos importados que se pudieron detectar gracias a que el sistema de vigilancia epidemiológica funciona detectando casos febriles que además tienen las características del dengue. Con eso se puede hacer el diagnóstico y el bloqueo correspondiente para que no haya mayor transmisión. Lima, sin embargo, es un lugar que tiene capacidad y para transmitir, pero felizmente un nivel de infiltración por el zancudo del Aedes aegypti muy bajo, de manera que los casos no se propagan tan fácilmente. Muy bien. Entonces, expliquémosle a nuestros oyentes la diferencia entre estos casos de Mirones, que son 17 Mirones, ¿no es cierto? Es correcto. Ya, expliquémosles a nuestros oyentes la diferencia entre estos 17 casos de Mirones, que Mirones queda muy céntrico, estamos al Cercado, por ahí cerca al Rímac, estamos por esa zona, y 17 casos autóctonos. Eso significa que estas personas, 17 personas en Mirones, no han tenido historia de haber venido de ninguna de las zonas que mencionaste, ni de Ucayali, ni de Loreto, ni de Amazonas. Eso significa, Percy, que ese mosquito Aedes ya es de Mirones, ya está dando vueltas por el vecindario. Claro, y en realidad nosotros tenemos Aedes presente hace más de una década en Lima, se ha dispersado progresivamente, lentamente, en realidad, y en pequeñas cantidades, de manera que ocupa casi el 100% de distritos en Lima, excepto Magdalena del Mar, donde no hemos identificado casos, presencia de la Aedes aegypti, el resto de los distritos lo tienen, en muy pequeñas cantidades, hay que señalarlo, que no propician que en ese momento se pueda generar un brote de las características que usualmente solemos ver en la Amazonía. Entonces el punto está en Mirones. Con infestación habríamos muchos casos probablemente, ¿no? Claro, porque recordemos que el dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de este Aedes, de este mosquito, de este zancudo, que pica a una persona enferma, le chupa la sangre tiene el virus del dengue, luego va con otra persona, le chupa la sangre y al chuparle la sangre le inyecta la saliva y ahí está el virus y esta persona se enferma de dengue. Estos 17 casos más los 23 confirmados en Lima son casos leves de dengue, felizmente. ¿Hay alguno grave? Son todos casos leves, han tenido una evolución clínica favorable. Muy bien. Sí hay que saber reconocer los casos, ahí hay que saber que sí. Empieza con dolor de cabeza, fiebre, dolor de huesos, dolor retrocular, y en algunos casos casi el 17% tiene un rash, tiene signos como si estuviéramos intoxicados. Igual que el COVID más o menos. Vamos a regresar, vamos a tomar una pausa, Percy, por favor. Cuando regresemos vamos a precisamente focalizarnos en eso, distinción de COVID con dengue y qué es lo que podemos hacer para controlar estos brotes. Regresamos.
une a nuestra transmisión, estamos conversando con el viceministro de Salud Pública, el doctor Percy Minaya, sobre esta alerta epidemiológica que tiene el Ministerio de Salud de que el dengue ha recrudecido en el Perú. Se han documentado en estas 16 semanas últimas 13.169 casos, que es más que lo que se documentó el año pasado durante el mismo periodo. Y hay en los departamentos principales más afectados son Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Ica, atención, Ica, allí está el 75% de todos los casos, pero también está en otras regiones, y en Lima metropolitana está en todos los distritos menos Magdalena del Mar, nos ha dicho, y en Mirones, atención a nuestros oyentes, en Mirones se han documentado 17 casos. Solo en Mirones. El resto hay otros 23 casos que han sido importados, gente que ha venido a Lima de los lugares que tienen dengue, y hay en Breña, en Jesús María, en Lince, San Juan del Lurigancho, etcétera. Percy, entonces tenemos dengue. Recordémosle a nuestros oyentes qué es lo que ellos tienen que hacer desde hoy día, si no lo han estado haciendo ya, para controlar a este mosquito, a este Aedes que transmite la enfermedad. Muy importante es que sepamos que el mosquito, que el zancudo de la Aedes aegypti, que es el transmisor no solamente del dengue, sino también de el Zika y el chikungunya, y potencialmente la fiebre amarilla cuando tenemos circulación urbana, se cría en aguas limpias. No son aguas estancadas, no son lugares como que están muy contaminados, son aguas limpias, son las aguas que nosotros podemos tener en nuestras casas, especialmente cuando tenemos floreros, por ejemplo, cuando tenemos acumulación de agua, sea porque tenemos pequeñas piscinas, estas que utilizamos en los niños, especialmente en esta temporada, o cuando nos vemos obligados a conservar agua por razones de que no fluye el líquido de manera corriente todo el día en las casas. Entonces tenemos menos 24 horas de abastecimiento de agua y solemos almacenarla en baldes, en tanques, en barriles, y estos no están protegidos. Esa es la principal razón por la que podemos tener dengue en nuestros hogares. Habitualmente lo que uno tendría que hacer es proteger estos recipientes de manera que el mosquito, el zancudo, no pueda vivir ahí, no pueda depositar sus huevecillos en las aguas, de manera que estos sirven como espacio de criadero, de crianza del zancudo. Y este huevo que se hace adulto, si llega a picar a una persona que tiene la sintomatología, que tiene la enfermedad, puede captar, absorber el virus a partir de la sangre, y luego, en la medida que va picando a otras personas, va a ir transmitiéndolo. Muy bien. Entonces, o sea, básicamente la idea central es evitar que haya los criaderos del zancudo. Eso, agua en la casa, agua en posada, y esta es la época que ya nuestros oyentes deben recordar que antes de la pandemia hablábamos de los objetos de plástico, los juguetes de plástico que a veces se dejan en el patio, allí se acumula el agua limpia, y allí las mosquitas ponen sus huevos. Con relación a los síntomas, obviamente si una persona empieza a presentar síntomas en esta época, algunos síntomas se pueden confundir con COVID-19, Percy, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que tenga síntomas? Es hasta cierto punto confuso esto, porque la verdad es que los principales síntomas del dengue al inicio se pueden parecer mucho a los del dengue. Y vamos a hacer una comparación. Ambos van a tener dolor de cabeza intenso, ambos van a desarrollar fiebre al inicio, y aquí comienza la primera diferencia. Y es inusual que el dengue genere cualquier sintomatología respiratoria, como por ejemplo tos o dolor de garganta. Eso no lo tenemos en el dengue, sí lo tenemos en el COVID. Luego, en la medida que evoluciona la enfermedad, vamos a tener en ambos casos un dolor muscular, porque esa es la fase de invasión viral que tenemos a nuestro organismo. Ese dolor muscular puede terminar teniendo dolor lumbar, y en el caso del dengue es característico el dolor de hueso. No lo tenemos eso en el COVID.
Cuando evoluciona la sintomatología, vamos a tener ya en el cuadro del COVID algo más asentado en términos de los problemas respiratorios, mientras que en el caso del dengue va a aparecer rash, un eritema que es como si tuviéramos una intoxicación que no se ve en el caso del coronavirus. Y la diferencia vital para los casos que tienen esa sintomatología es que en el caso del dengue tú no tienes ninguna afectación sobre el gusto o el olfato, en el caso del COVID. Claro que sí. Entonces, lo más práctico, obviamente, a los primeros síntomas es entrar y buscar ayuda médica, buscar la consulta médica para que también se pueda tratar de diferenciar el uno del otro. El dengue puede complicarse, creo que en más o menos el 1 o 2% de los casos puede ser gravísimo, puede llevar a la muerte, el famoso dengue hemorrágico, así es que hay que estar atentos, esto no es un juego. El dengue se puede complicar, Percy, ¿cierto? Efectivamente, una de las características es que hacia el 5.º día de la enfermedad, cuando uno ya atravesó la fase febril, comienzan dolores abdominales. Estos por lo general están asociados a derrames, serosos, y es una de las manifestaciones hemorrágicas. Actualmente también, en caso de que haya la posibilidad que uno desarrolle el anteriormente conocido como dengue hemorrágico, lo vamos a usar como término familiar, digamos, ¿no? Porque es dengue complicaciones. Lo que tenemos nosotros es un pequeño sangrado, a veces cuando nos cepillamos, cuando estamos haciendo alguna actividad y nuestra como cepillarse o escarbarse los dientes cuando está en el proceso de limpieza, y puede sangrar. Entonces hay un pequeño sangrado ahí. Eso es lo que tenemos que estar teniendo en cuenta, atentos. Muy bien. Son más inequívocos. Exacto. Pero en términos de que ya estamos entrando al otoño, ¿el cambio de clima puede traer algún alivio de esta enfermedad o es endémica y todo el año se presenta igual? Es endémica y se puede presentar igual cuando la temperatura es muy baja. El zancudo puede disminuir su replicación, su reproducción. Pero en general está dando vueltas por ahí todo el año. Muy bien, Percy, no quiero dejar de preguntarte. La Agencia Europea de Medicamentos ha dicho que la ivermectina ya no debe recomendarse ni para la prevención ni para el tratamiento de coronavirus. El Ministerio de Salud aún tiene a la ivermectina en sus guías de tratamiento de enfermedad ambulatoria. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ustedes toman en cuenta recomendaciones de agencias internacionales como esta o no? Efectivamente, las tomamos en cuenta. Hemos pedido que a partir de los diferentes informes se sistematicen toda la argumentación para poder dar de baja, entre comillas, esta recomendación que tenemos en relación a la ivermectina, dado que la ciencia ha ido demostrando paulatinamente aquello que es una creencia. Importante saber, mucha gente le ha atribuido condiciones mágicas, por decirlo de alguna manera, como si fuera un gran protector, como si fuera prácticamente una vacuna, y lo que hay que saber es que la ivermectina es un medicamento antiparasitario que tiene periodo de vida útil en el organismo 18 horas aproximadamente. Entonces, hacemos mal en pensar que al ingerirla podemos protegernos durante una semana o un mes, como en algunos momentos se ha recomendado. No ha demostrado tener mayor efecto para reducción de síntomas o signos de la enfermedad, ni en la duración ni en la intensidad. O sea que ustedes ya han iniciado, ¿todavía está en actividad ese comité consejero que fue el que asesor, el que determinó que esto debía usarse? Ya no ese, pero lo hemos cambiado de personas por diferentes razones y también en los procedimientos que estamos viendo para poder ajustar la Estaremos atentos entonces, como dice, para que le den de baja, porque la ciencia indica que no tiene pues absolutamente ninguna actividad y más se ha convertido en una especie de culto, Percy. Es increíble, es un culto como el del dióxido de cloro, ¿cierto? Es real eso, y tenemos bandos a favor y en contra. Lo importante aquí es que hay que saber que la ciencia de la histamina son sendos estudios que se han hecho a nivel internacional y todos estos no solamente conducidos en pacientes con condiciones leves, sino también con casos severos y en uno de los casos ha demostrado efectividad.
Fabuloso. Percy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy agradecido por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a poder compartir la información que tiene el Ministerio de Salud y sobre todo a dar la orientación que necesitamos para que la población sepa a dónde tiene que concentrar sus esfuerzos de prevención. De eso se trata. Muchísimas gracias. El doctor Percy Minaya, viceministro de Salud Pública, estuvo con nosotros. Entonces, cuidarse del dengue, por favor. El dengue es una realidad. Esos depósitos de agua para que no se reproduzcan las mosquitas es importantísimo. Y con respecto a la ivermectina, ya el MINSA ha iniciado el trámite ante su comité asesor para que ya se retire este inútil medicamento del listado de medicinas ambulatorias. No se vayan, regresamos.